Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que han aceptado esta invitación para estar en este programa en los estudios de CNN en México. El doctor Alberto Montoya Martín del Campo es académico de la Universidad Iberoamericana, vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, con quien hemos conversado también en otras ocasiones. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Montoya. Gracias al ingeniero Francisco Garaycochea, que es presidente del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución de 1917. Gracias, ingeniero, por estar aquí. A los dos, gracias. Y bueno, desde luego, uno de los grandes asuntos en este momento en México tiene que ver con la industria energética, básicamente el envío que hace el gobierno federal al Senado de la República de una iniciativa cuya pretensión principal es modificar la Constitución, el artículo 27 y el 28, una reforma que también está ahí del Partido de Acción Nacional, bastante más audaz, dicen los expertos, sobre el tema, y bueno, lo que el PRD presenta en su momento sobre esta materia. Estamos en un momento de país donde se toca esa circunstancia que apunta a la apertura, a las modificaciones legales, a la pretensión de una incursión mayor de la iniciativa privada nacional y extranjera en temas petroleros y en temas de electricidad. ¿Qué le parece, ingeniero, el momento que se vive? ¿Cuál es el desafío que va en juego? Bueno, yo creo que la reforma está vinculada al compromiso 56, que pretende, el compromiso del Pacto por México, con lo que se pretende incrementar la producción a 3 millones de barriles de petróleo por día a finales de este sexenio, el 2018, y luego todavía incrementar más la producción. Entonces ahí debemos de partir de cuáles son las áreas donde puede proceder ese incremento de la producción. Y lo que nos indican, de acuerdo con un recuadro que es el 35 de la Estrategia Nacional de Energía, estos incrementos de la producción hay que tomar en cuenta que la producción actual va a ir declinando. Entonces hay que compensar la declinación y aportar nueva producción. Va a proceder de lo que se descubra, o sea, de exploración. Así está en ese recuadro de la Estrategia Nacional de Energía. Entonces, se piensa que tenemos grandes recursos y los principales funcionarios, es el director de Pemex, el secretario de Economía, etcétera, nos dicen que esos recursos se encuentran localizados principalmente en 3 áreas: aguas profundas, las formaciones de lutitas, shale oil, shale gas, y Chicontepec. Pero no se cuenta, como debería de ser, de una sustentación lógica que sería a partir de reservas probadas, certificadas y no desarrolladas, sino de lo que se piensa que se va a descubrir. Doctor Montoya, ¿cuál es su diagnóstico de lo que está pasando y que enfrenta México con esta discusión? Lo primero es tener conciencia de qué estamos hablando. El petróleo y la energía no es un sector económico, es la columna vertebral de la economía en su conjunto. No un sector. No es un la sector. Columna. Es la columna vertebral. No es una actividad en donde de manera accesoria este debate pues no tenga mayores consecuencias. Esta es la columna vertebral de toda la economía y todo el modelo de desarrollo. Punto. Segundo a partir punto. de ahí. México no es un gran país petrolero. Las reservas probadas de México, ahora del orden de 14,000 millones de barriles, son menos del 1% de las reservas probadas que existen en el mundo. Y tenemos petróleo para su explotación a la actual tasa aproximadamente 9 o 10 años. De manera que de entrada, la idea de aumentar la extracción para exportarla es irracional.
Comparativamente, hoy Venezuela tiene las mayores reservas del mundo que le permiten su producción posiblemente 90 o 100 años. Estamos hablando de condiciones totalmente distintas. Tercer punto. Lo que ha sostenido los últimos 30 años la economía nacional es la renta petrolera. Durante la década de los años 80, la renta petrolera pagó el equivalente de 10% del PIB para el servicio y pago de la deuda externa. Del año 2000 al año 2012, Pemex pagó 687 mil millones de dólares de impuestos. Yo le quiero pedir al auditorio que saque una calculadora muy sencilla y haga este cálculo. El precio promedio de un barril, el año pasado, desde el 2011, $100. La mezcla mexicana. Costo de extracción, $6.50, más costos de exploración y otros costos, vamos a decir, $10. 20, dice el gobierno. 20 incluyendo algunos otros gastos, incluyendo los pidiregas y otra serie de malos manejos financieros. Vamos a decir. Y lo vendemos en 100. Entonces tenemos $80, $90 por cada barril. Ahora, si son 2.600.000 los que se producen diario, entonces son 225 millones de dólares diarios. Por 365 días son 82.000 millones de dólares en un año. Eso fue lo que pagó Pemex de impuestos el año pasado. El 100% de aquello. 1.067.000 millones de pesos fue lo que pagó Pemex de impuestos el año 2012. De manera que todo este argumento de que no tenemos recursos es absolutamente falso. Y ese es el principal argumento madre de toda esta estrategia, que básicamente lo que busca es entregar la renta petrolera. Yo quisiera hacer una comparación. ¿Me permite un segundo y volvemos con esa comparación? Regresamos, doctor Alberto Montoya Martín del Campo, ingeniero Garaycochea. Retomamos, si no le importa, ingeniero, lo que el doctor Montoya estaba diciendo para no perder la idea. Lo dejo continuar. ¿De dónde está? Bien. Yo quisiera hacer una explicación tratando de, desde luego, simplificar para explicar en qué consiste la estrategia totalmente contraria al interés nacional de la iniciativa presentada. Todo el mundo puede entender que puede tener, por ejemplo, una granja donde tiene 10 árboles y cada árbol tiene 10 manzanas. El marco constitucional dice que nosotros tenemos el dominio directo de la explotación exclusiva de ese recurso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues contratar personas que recojan esas manzanas. Nosotros mandamos construir un almacén, compramos los ladrillos, contratamos a alguien que haga el almacén y que tome esas manzanas y las ponga en el lugar donde nosotros destinamos ese almacén. Esos son los contratos que sí permite la Constitución y que son los que están, por cierto, en la ley del 1940, que se alude a la exposición de motivos, y en el artículo 9, precisamente ahí se dice que justamente ese es el tipo de contratos de los que se habla de esa reglamentaria del 27. Escenario B. Yo contrato a una empresa, y además una empresa extranjera. Esa empresa va a hacer una inversión. Esa empresa va a construir ese almacén, va a comprar algunas carretillas, va a contratar al personal. Esa empresa va a pagar dividendos a los accionistas de la empresa. Esa empresa va a pagar intereses a los bancos a una tasa superior de la tasa soberana de la que paga México. Esa empresa va a comprar tecnologías y las va a cobrar al precio que lo considera. De hecho, los precios a los que se ofrecen los servicios en México son 3 veces los precios que operan en el mercado de Texas. Y esa empresa va a pagar impuestos en otro país. De manera que sí vamos a tener las 100 manzanas, pero no el valor de las 100 manzanas.
Vamos a tener ahí las 100 manzanas, pero no el mismo valor. Entonces, en eso consiste el despojo de un bien que es resultado de creación de la naturaleza. El petróleo tardó 65 millones de años. Ese petróleo lo extraemos y ese es el valor intrínseco, como por ejemplo el valor intrínseco del oro. Que por cierto también, ese es otro tema de la minería, es una cosa verdaderamente increíble lo que está ocurriendo. Pero ahí hay un valor intrínseco que evidentemente nunca se va a comparar con ninguna otra actividad. La tasa de rentabilidad de ninguna otra actividad económica va a tener la tasa de rentabilidad de un bien que tiene un contenido y un valor, pero además es estratégico porque no solamente es combustible, es una materia prima. Un barril de petróleo hecho petroquímica vale 60 veces. Si son $100 crudo, hecho petroquímica es 60 veces 100. Y eso es lo que crea riqueza en los países. ¿Por qué entonces se ha suprimido la inversión en refinación? ¿Por qué entonces se ha suprimido la inversión en petroquímica? ¿Y por qué entonces incluso en exploración lo suficiente para mantener la seguridad energética de la nación? Es una política totalmente contraria al interés nacional, la que se ha seguido y ahora se pretende profundizar. Ingeniero Garaycochea, en la argumentación oficial se plantea que Petróleos Mexicanos no tiene suficientes recursos para aprovechar ser la sexta potencia en gas, a pesar de que esté el tema de si están probadas o no, pero demos por hecho que supongamos que lo somos. Entonces aquí se está planteando falta de recursos, una condición estratégica para efectos de nuevas directrices en el mercado internacional, o requiere inversión extranjera que aporte tecnología, que aporte dinero y capital, que aporte lo que pueda aportar y que a cambio de eso se le dé una parte de las utilidades. Eso es esencialmente lo que está planteando acá. Bueno, Pemex en 1938 tenía menos recursos, tenía una situación realmente crítica comparada con la actual y salió adelante sola. Y desde ese momento las compañías transnacionales se fijaron como objetivo regresar y han ido avanzando, claro, con la colaboración siempre de los gobernantes. La figura de Lázaro Cárdenas hoy se convierte en referencia obligadísima porque la campaña gubernamental, la campaña que está hoy muy intensamente en radio, televisión y en los medios impresos, está aludiendo a que esta es una reforma, sería una reforma que el general Cárdenas vería con simpatía, que es una reforma que palabra tras palabra respeta el espíritu del artículo 27 y demás cuestiones. ¿Qué tan cardenista es esto? No, esta es una propaganda. Yo tengo aquí la estrategia nacional de energía que presentó Peña Nieto y en cada página citan a Lázaro Cárdenas. A Lázaro Cárdenas. De modo que llega uno a la página 15 y hay 16 citas de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué no citan lo que dijo Lázaro Cárdenas cuando mencionó que asociarse con compañías extranjeras era un acto de traición? No usó precisamente esas palabras, ¿no? Pero no se respeta el espíritu, sobre todo, de lo que heredamos de Lázaro Cárdenas, ¿no? En la Constitución de 1917 se realizó un cambio fundamental, que es el dominio directo de la nación, la propiedad originaria de la nación y la explotación exclusiva por parte del Estado. Esto es lo que se está cancelando con esta propuesta. Es una reforma, ya no digamos contra lo que fue la expropiación petrolera, es una reforma contra la Constitución de 1917. Cárdenas, por el contrario de lo que se quiere pretender presentar, lo que hizo fue profundizar ese dominio directo, recuperar ese dominio que, posterior a la vigencia de la Constitución, aún prevalecían el estatus de las inversiones extranjeras que habían sido instaladas bajo el periodo de Porfirio Díaz
en el cual justamente se establecía un régimen de concesiones y de propiedad del subsuelo, según el modelo estadounidense. De manera que lo que hace Cárdenas es justamente recuperar el mandato originario de la Constitución del 17. Y en lo que él plantea, justamente en un momento en el que se está con un boicot, como lo mencionaba el ingeniero Garaycochea, un boicot directo de las empresas expropiadas, y recordemos, año 39, invasión de Hitler a Polonia, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y lo único que propone Cárdenas es de que individuos de nacionalidad mexicana y nunca sociedades por acciones, en el artículo 9 de la ley que ellos aluden como argumento para pretender justificar la intervención de inversionistas extranjeros, pues justamente eso está sin ningún fundamento en la propia reforma, la propia ley reglamentaria del 27 publicada en el 40. De manera que es una manipulación y es verdaderamente grotesco pretender que el general Lázaro Cárdenas tenía como paradigma a la inversión privada y extranjera para la explotación de los recursos naturales. Ese es un insulto a la inteligencia y a la memoria de los mexicanos. Después de la pausa, doctor ingeniero, regresamos en esta conversación. Ingeniero Garaycochea, estamos en la parte final. Usted quería dejar un énfasis en algo. Sí, se trata de la revolución tecnológica que se conoce como la perforación de pozos horizontales con múltiples fracturas, pueden ser 15, 20, 30 fracturas simultáneas, que ha permitido el gran desarrollo en Estados Unidos de la producción de petróleo y gas en las formaciones de lutitas. Bueno, esta tecnología se aplicó el año pasado en Chicontepec y los resultados han sido sorprendentes. Aparecen publicados en el anexo número 9 del informe anual de Pemex del año pasado, 2002. Se perforaron 22 pozos, le llaman no convencionales, por la tecnología esta novedosa. De los 22 pozos, 7 recuperaron la inversión, todo lo invertido, en 2 meses. ¿Cómo? Sí, así es, ahí está publicado. Pero, curiosamente, ninguno de los especialistas, excepto los miembros de nuestro grupo, han hecho referencia a este punto que es vital. De los 22 pozos, 14 permitieron recuperar todo lo invertido en 4 o menos meses. O sea, apetitosísimo. Apetitosísimo. Lo que encontraron recientemente con la aplicación de esas tecnologías en Estados Unidos en México. Sí, así es. Reportado en Petróleos Mexicanos en alguna página de algún informe. Pero este reporte del anexo 9 del informe anual de Pemex del año pasado no se ha comentado, no se ha divulgado porque fue presentado por Pemex a los contratistas. A los inversionistas. Para interesarlos a participar en estos proyectos. Bueno, con ese informe desde luego estarán interesados. Pues sí, bueno, de hecho, los mismos que participaron en los laboratorios de campo donde Pemex les cubrió todo lo que invirtieron para investigar y afinar esta tecnología, ya han obtenido contratos en Chicontepec. En la última ronda, 3 compañías obtuvieron ya contratos en Chicontepec. ¿Necesita Pemex inversión extranjera y nacional para sacar provecho de eso? No, pues Pemex debería de quedarse con exclusividad, como lo hizo Petrobras y Brasil, cuando se tiene un área con tan alta rentabilidad. Bueno, pues Pemex pudiera, imitando a Brasil y Petrobras, formar una compañía, por ejemplo, llamarle Petrochicontepec o cualquier nombre, y con exclusividad dedicarse a extraer esa producción, la que se espera, ¿no? Ahora, en Chicontepec tenemos el mayor volumen de hidrocarburos, el mayor potencial
y las mayores reservas, estas sí, reservas de hidrocarburos en Chicontepec. Pues deja ahí un asunto muy importante, ingeniero Garaycochea. Nos despedimos, doctor Alberto Montoya. ¿Con qué cierra este programa? Bien, yo diría que no hay ningún fundamento económico, técnico, histórico o jurídico para ceder el derecho de explotación de un recurso estratégico no renovable que es la columna vertebral de la economía nacional. No hay ningún fundamento. Y lo que se está proponiendo es justamente ceder este beneficio y este derecho a inversionistas extranjeros, que ya están preparados. Incluso varios exdirectores de Pemex han formado empresas que están listas y dispuestas a llevar a cabo estas explotaciones. Lo que se está planteando es la ruina de la nación. Y eso es importante, que se debata a fondo. No hay debate, hay propaganda. Dice el doctor, no hay debate. El ingeniero Garaycochea también coincide con que esto no es un debate. Sí, no es un debate. ¿Qué es lo que está viviendo México en materia de manipulación? ¿Discusión pública? Se presentan opiniones de diferentes personas y finalmente, como sucedió en la reforma anterior, nos van a presentar todo esto como un debate. Es una simulación de que hay un debate. Y el consenso lo van a presentar también favorable para la modificación de la Constitución. Tienen la mayoría entre el PRI, el PAN y los otros partidos. Pues ahí está todo lo que sucede en México con un tema tan importante, estratégico, tal como lo dice la Constitución, y el análisis que hace el doctor Montoya y el ingeniero Garaycochea. Les aprecio mucho a los dos que estén aquí para expresar muchas gracias, sus puntos de vista y su postura sobre el tema de esto que desde luego es de enorme importancia. Gracias por estar aquí y nos mantendremos en comunicación, si me lo permiten. Con mucho gusto, muchas gracias. A los dos, gracias, y a usted por habernos permitido acompañarle. Hasta la próxima.